Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Imparables, el podcast con tu amigo Marco Duarte. Contento y feliz nuevamente de poder estar aquí contigo grabando este episodio, presentándote esta nueva conversación que vamos a tener, que va a estar muy interesante. No te vayas, quédate porque vamos a platicar un poco de todo, un poquito de todo, y más con esta persona que tengo aquí enfrente y quien nos va a estar comentando y platicando sobre su trayectoria de vida. Cosas que ha pasado durante, pues ya también 30 años, más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues son cosas muy asombrosas. Ahorita que estábamos antes de comenzar esto, pues platicando un poco, ¿no? Sobre su trayectoria. La verdad es que es muy interesante. Entonces, los invito a que se queden, a que si nos estás escuchando en Spotify, también le des like a esto y que sigas compartiendo más el contenido, pues para llegar a más personas y que podamos seguir haciendo más conversaciones como estas, muy interesantes. Entonces, sin más ni menos, presento a Benjamín Naranjo, ¿verdad? Hola, sí, así es. Buenas tardes. Bienvenido. Hola. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Es mi primer podcast, así que gracias por esta oportunidad, ¿no? Sí, para platicar un poco de muchas cosas. No, gracias a ti. Pues bueno, como les decía a las personas, va a ser una plática muy interesante porque tú eres senderista, Sí. eres activista de la comunidad LGTB. Así es. Si es correcto, si es LGBTQ+. Q+. Siempre se puede agregar más letras y siempre va a haber más personas. Ok. Geógrafo y Sí. profesor actualmente. Así es. Todo eso. Muy bien, wow, Todo interesante. eso, sí. Muchas cosas. Sí, haces bastantes cosas. Pues bueno, estamos ahí comentando un poco de dónde vienes. Tú pues eres del sur del país. Sí, así es, ¿no? O sea, vengo... La vida y el destino decidió que naciera en Chetumal, Quintana Roo. Pero mis papás son tabasqueños, Tabasco de Villahermosa. Y por hacerles el destino, mis papás tuvieron que emigrar a Villahermosa. Casi siempre como que mi familia tiene la costumbre de que siempre tienen que nacer en Villahermosa todos. Yo fui de los pocos de la familia, creo que nada más somos 2, 3 de una familia. Mi papá tiene 8 hermanos. Ok. Mi mamá tiene dos más, entonces hay parte menos de... decía que en mi familia es muy común que casi siempre nacen en Tabasco todos. Y mi papá pues, tuvieron que migrar a Chetumal, Quintana Roo. Y ahí nací yo. Soy el de en medio de 3 hermanos. Tengo un hermano mayor, yo y mi hermano menor. Y yo soy el único de los 5 de mi familia nuclear que no nació en Villahermosa. Okay. O sea, desde entonces empieza toda mi vida de migrante, se puede decir, ¿no? Porque vuelvo a Villahermosa, estudio allá, me desarrollo hasta la preparatoria allá. Tengo uno de los primeros premios que vengo obteniendo. Olimpiada de Conocimiento Infantil, 2 Olimpiadas Nacionales de Geografía, una con medalla de plata, una con medalla de oro, 2 Olimpiadas Internacionales de Geografía, representando al país. Y ya de ahí decido tomar más camino. Eso fue en Olimpiadas de Geografía, la geografía de este niño, igual, o sea, me dio mi pasión, una pasión que hasta cierto punto mi padre es el culpable, pero no porque él haya estudiado esos temas. Mi papá es un soldador que solamente estudió hasta la primaria. Okay. Entonces, pero tiene todavía una fascinación por los libros, a más no poder. Es más, ha leído libros que yo leí en la universidad, que le he regalado. O sea, su gusto por la lectura es algo que tiene, y gusto por documentales y por el mundo y todo eso, y poco a poco me fue envolviendo en que me gustase todo. A los 7 años ya me sabía todas las capitales del mundo, literal. Hubo una vez que le sacaba dinero a mis compañeros de grados superiores. Ajá. Porque decían, yo sé más capitales que tú. Y les sacaba el dinero con puro conocimiento. Ya de ahí entro a eso, Olimpiadas del Conocimiento Infantil en 2006. Que llego hasta a la Ciudad de México. Mi primer viaje solo, sin mis papás, a los 12 años. Una semana en Ciudad de México. Me vuelo de avión y todo. Sigo mi trayectoria y con todo el gusto de la geografía descubro en 2007, estaba en secundaria y pegando un cartel amarillo, bien fuerte el cartel. Y un amarillo, diría Mariana, fosfo, ¿no? Sí, bien fosforescente. Ajá. Y veo que es una convocatoria para una Olimpiada de Geografía y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a meter.
Adelante, hijo, tú sabrás. Y empecé, primera ronda, segunda ronda. Llego al nacional, representando a Tabasco. Primera medalla de plata. Jamás Tabasco había ganado una medalla de plata en una olimpiada de geografía. Ya llevaba como 6 olimpiadas y no había ganado otra. Entonces fuiste el primero. El primero y el único hasta ahora, porque la olimpiada de geografía dejó de hacerse en 2000... A ver, yo fui en 2007, 2009, 2014 fue la última. De hecho, dejé de competir yo y dejaron de mandar de Tabasco. Entonces, las únicas 2 medallas de geografía, de Olimpiada Nacional de Geografía en Tabasco son mías. Órale. Sí. Pues en la primera de plata, que fue en el puerto de Veracruz. Y ya después la secundaria. Y en tercer secundaria vuelvo a inscribirme. Y ahí sí, ya finalmente la de oro. Y ya logro llegar a Olimpiada Internacional, organizado por National Geographic. Y esa fue, curiosamente fue en Ciudad de México. Entonces sus cosas eran anfitriones. Pero sí está fuerte el peso del anfitrión. Entonces ahí participaste ya de manera internacional. Ya de manera internacional, así es. Wow, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 14 años. 14 años. 14 años. ¿Y mencionas que esas competencias las hacían en inglés? Las primeras estaban en español, las nacionales son en español. Ya las internacionales ya son en inglés. Wow. Ya son en inglés. Para alcanzar eso en inglés, porque cuando llego a la primera olimpiada y descubro que existen las internacionales, en ese momento yo me quedaba en las nacionales. En la primera me quedé en la nacional. Ahí en la nacional descubrí que había internacionales. Y que para ir tienes inglés, sí o sí, no hay de otra. Entonces, pues buscar la ayuda. Ahí en Tabasco hay una persona, hay un conductor de radio, se llama Juan Urcola, que todavía, y de vez en cuando hablamos todavía. Y tuvimos una entrevista por lo de la Olimpiada y todo, y me comentó de mi futuro, le preguntó, ¿no? ¿Y ahora qué sigue, no? Pues la internacional, ¿no? Pero pues para llegar a la internacional necesito esto, necesito el idioma. Pues de la nada, en corte comercial, una llamada. Y esa llamada, nada más, nada menos que el exgobernador de Tabasco, anterior secretario de Gobernación actual del gobierno de Andrés Manuel, Adán Augusto López. Yeah. Ex senador por Tabasco, ex diputado local. En ese momento era diputado local. Ok. No, vamos a becar a ese muchacho. La verdad es que no es por nada. Viendo el contexto donde viene mi familia, que mis papás... Mi papá solamente estudió hasta la primaria, obrero. Él mismo dice, soy un pelafierro. Él mismo así lo dice. Pero muy intelectual, él a pesar de todo, lee mucho y eso. Mi mamá estudió nada más hasta la secundaria. Ya después con los años sacó su diploma para ser maestra de corte y confección. Pero le costó mucho tiempo para eso. Yo ya iba en la prepa cuando... No, en la secundaria. Ya estaba al final de secundaria, principio de prepa cuando sacó su diploma. Orígenes muy humildes, realmente. No mucho dinero, mucho. Si no hubiera sido por el apoyo de mucha gente a mi alrededor, y sobre todo que sabían que podía destacar, que confiaron en mí, no hubiera podido llegar hasta donde soy ahorita. Jamás. O sea, jamás. Siempre fue como que todo lo que logré, porque para viajar a las internacionales, todo, si bien una parte del dinero la daba la Academia Mexicana de Ciencias, que se invertía en las Olimpiadas, otra parte no. Entonces fueron ayudas de gobierno estatal, Secretaría del Estado, Secretaría de Educación, diputados tanto de la oposición como del gobierno en turno. En ese momento en Tabasco gobernaba el PRI. Vaya, todo de una u otra manera, personas privadas, amigos de la familia, clientes del taller de herrería de mi papá. Mucha gente. Si pudieran, realmente es que fue tanta la gente que apoyó que no me acuerdo de todos. Pero cada uno de ellos los recuerdo con mucho gusto porque, vaya, no hubiera llegado hasta esas Olimpiadas internacionales si no hubiera habido, sobre todo que mis papás creyeron en mí, ¿no? O sea, desde el punto de vista en que mis papás sabían que podía llegar tan lejos, no dejaron de apoyarme. Entonces, Olimpiada Internacional, llegamos, pero antes de esa internacional fue un intermedio de 2 años, entre la nacional del 2007 y la siguiente nacional del 2009. Y en esos año y medio fue
aprender inglés. Con mi papá todo un año fue. En Harmon Hall estudié en inglés. Yo vivía, para poner como contexto, mi escuela estaba en el centro de la ciudad, ¿no? Literal, en el centro. Y mi casa estaba a 15 kilómetros de la ciudad, hacia el norte. Seguía siendo el mismo municipio, pero a 15 kilómetros. Aquí en Saltillo vendría siendo como si mi escuela estuviera pues en el centro y yo viviera en Ramos. Y todos los días ir y venir en camión. Todos los días. Era, levántate 5 de la mañana porque hay que tomar el camión para llegar a las 6:30 a dejar a mi hermana mayor a la prepa. Y después nos quedamos. Mi secundaria estaba al lado de una central de autobuses. Y nos quedábamos a dormir ahí en la central una hora. Media hora, una hora en el tiempo entre que entraba mi hermano mayor y yo entraba. Y mi hermano menor entraba porque estábamos en la misma secundaria y así. Y ahí nos quedábamos a dormir un rato. Y ya de ahí, levántate, ya pasó el rato, ya escuchamos que las llamadas de los autobuses y todo, y por eso nos íbamos la hora. Y vete a la escuela. Y ya de ahí, vámonos en el camión otra vez hasta la casa, come rápido, porque tienes que ir a la escuela de inglés. Y regresate otra vez, como si fuese Ramos al centro. O sea, a la escuela de dos inglés. Veces. Ir y venir. Ir y venir. Y ya después, la hora y media de inglés, mi papá se quedaba ahí esperándome. Nos dimos cuenta de muchas cosas porque, por ejemplo, pasábamos en un lugar con sombra y vimos a lo largo del año cómo se movía la sombra. Son uno de los experimentos más curiosos que he hecho y que todavía les digo a mis alumnos que se enfoquen. Porque lo viví, o sea, fue una de las cosas que viví durante el proceso. Y mi papá siempre cuando salía, siempre me regalaba un chocolate. Lo lograste, otro día más. Sí, un chocolatito. De esos de un larín de 10 pesos o algo así, o sea, bien, ¿no? No era la gran cosa, pero no, el valor, saber que me gané algo, o sea, es como 13, 14 años haciendo eso. Ya después, vete a la casa. Llegar a la casa a casi 8 de la noche, a hacer tarea y a comer y todo eso, y otra vez se repite el día y así durante año y medio, porque sabía que lo que venía era la Olimpiada Internacional. Y estudia y prepárate. Tuve la fortuna de que para la última nacional eso fue ya para la internacional. Teníamos como que no tenía como con quién entrenar. Yo ya había llegado al punto en el que estoy hablando que ya en ese momento yo tuve internet en mi casa hasta que entré a la prepa en 2009. Antes yo no tuve internet, ni conocía lo que era el internet. O sea, la conocía porque iba a un ciber y veía cosas. Sí. Pero no más, o sea, hasta que por necesidad. Y mi primer internet fue una banda ancha de Telcel, o sea, era como una USB. Ah, ya. Y ya, eso era el internet. Y ya, ¿no? O sea, fue muy, muy complicado, ¿no? Y todo ese proceso, ¿no? O sea, fue un trabajo muy, muy pesado. Digo que tuvimos que buscar. Me ayudó al final un doctor, un geógrafo doctor, que trabajaba en ese momento, ya está jubilado, en la Autónoma de Tabasco. Okay. Que era el encargado estaba en ciencias biológicas. Y era el único geógrafo que había en todas las universidades del estado. Wow. Fue un lío conocerlo y eso estuvo en mi titulación, ya mi colega y todo, o sea, muy bien. Cuando se jubiló me regaló la mitad de su biblioteca. Wow. O sea, porque no tuvo hijos, pero sus hijos no se dedicaron a lo mismo, ¿no? Ajá. Y todo ese proceso, ¿no? O sea, entrenamientos, estudia, prepárate, lee, aprende. Fue muy complicado porque a veces también tener amigos es muy complicado estando en esas competencias. En la escuela te ven como el nerdo. Ahí inició mi discriminación. A partir de ahí, de las primeras veces que me discriminaban, ¿no? Es que es el nerdo y te burlaban de ti, cosas, ¿no? Claro, ya veían que viajaba y que eso ya se me ponían de envidia, ¿no? que logré tener mi primer celular en 2007, a color, en 2007 cuando los de a color eran la wow, para poder comunicarme con mi mamá para cuando me fui de viaje a la Olimpiada, porque me iba solo a esas Olimpiadas, mis papás no podían acompañarme. Entonces yo empecé a viajar por el país solo,
nada más con la compañía de un maestro y de otros compañeros de la delegación. O sea, empecé a viajar Ciudad de México, la siguiente fue en Veracruz, la tercera fue en Mérida. Y así, a estarme moviendo con 13, 14 años. Y el inglés también. Tengo la fortuna también, tengo un tío que es guía de turistas en Palenque. Okay. Y con él practicaba inglés. De vez en cuando, unas dos veces fui allá como ayudante de guía de turistas a platicar en inglés con alemanes, con franceses, con británicos, para pues, mejorar mi idioma, ¿no? Y clases privadas de inglés, pero ya después de que a lo mejor clases privadas de inglés, pero para el vocabulario científico. Porque una cosa es hablar de inglés, yeah, hello, how are you, whatever, y otra cosa es endomorphs processes, endogenous processes, todo eso de geomorphology, garble, un montón de palabras científicas y técnicas de la carrera de geografía que tienes que dominar para poder expresar. Porque una cosa es saberlo en español, pero hay que sumar el reto de que tienes que traducirlo al inglés. O sea, no es fácil llegar a una olimpiada internacional de lo que sea. Ajá. Y de geografía menos. O sea, en una ciencia que no es tan bien valorada a nivel nacional. O sea, platícame tú, por ejemplo. ¿Cuándo te gustó tu clase de geografía? ¿Qué te acuerdas de tu clase de geografía? Pues fíjate que a mí sí me gustaba. Digo, no llegué a la pasión así que tú digas, wow, ¿verdad? Pero pues sí había cosas interesantes. Así. ¿Y tus compañeros? No, a la mayoría pues no le gusta. No, es una materia que no, es de, es que aprenderme los países, hay que aprenderme los ríos, no, sí. La geografía no es eso. Realmente cuando empecé las olimpiadas de geografía me di cuenta que la geografía no era eso. La geografía es entender por qué las cosas están donde están y no en otro lugar. Uh-huh. Esa es la clave de la geografía. Y en la olimpiada conocí geógrafos de verdad, académicos. La doctora Elda Luyando, que está en Ciencias de la Atmósfera en la UNAM. Me conocí a los 13 años y me dio clases en la universidad. Y todo eso, ¿no? O sea, no fue fácil, ¿no? Y empezó todo ese proceso, ¿no? Y estudiar y eso. Cuando gano mi primera internacional de geografía, empieza mi proceso para entrar a la prepa. Y en Tabasco hubieron varias ofertas muy interesantes para que yo me uniera a sus preparatorias. VM, Tec Milenio, llegaron a las escuelas, se dieron cuenta de mí, me mandaban documentos, becas. Al final me fui por Tec Milenio, porque era del Tec de Monterrey, etc. Pero, no, y es que en Tabasco, al ser un estado petrolero, los ricos tienen lana. Y yo, hijo de un herrero y de una costurera, viviendo a las afueras de la ciudad, en una casita. Fue muy difícil también. La bachillerato para mí fue muy difícil. Emocionalmente hablando, fue muy, muy difícil. Descubrí una de mis pasiones, que es escribir. Escribo también. Okay. Tengo varios cuentos, no publicados. No he tenido la fortuna de publicar, pero varios cuentos. Suelo regalar de cumpleaños cuentos, historias. A mi papá le regalé uno muy, muy bonito que le gustó mucho, se llama El Domador de Estrellas. El Domador de Estrellas, básicamente, estoy haciendo una analogía de la soldadura como si fuese una estrella, ¿no? Una pequeña estrella con la cual funde cosas y que tiene que usar una máscara porque las estrellas no se pueden ver en el día, sino que la máscara se ve de noche. Y la máscara hace eso. Te hace de noche y puedes ver las estrellas de nuevo, sí. ¿No? O sea, y cosas así, ¿no? Y fue mi salvación la escritura, porque sí, casi llegó al borde del suicidio, por toda la presión social de mis compañeros. A partir de la preparatoria. A partir de la preparatoria, efectivamente. Sentí mucha presión social, pues es que gente con dinero, y más entre 2009 y 2012, que estaba en el punto álgido lo del narco, porque esa es una de las cosas también, sí. En donde también mi papá decía, si te llega a agarrar, no te vayas con tus compañeros que tengan una Hummer o que tengan una camioneta grande, porque te pueden secuestrar. Y si te secuestran, diles dónde vives y diles quiénes eres, que no tienes dinero ni dónde caerte muerto, para que te dejen al menos destartalado, aventado ahí, pero que no te mate. O sea, ese era el consejo de mi papá. O sea, ese nivel eran los consejos porque, o sea,
Sí, y hubo rumores de que sí secuestraron a unos 2 de mis compañeros, o sea, sí hubieron secuestros y cosas así. Pero sí, o sea, por un lado eso, y por otro lado, la misma discriminación. Tenía compañeros que, vámonos a Las Vegas, o vámonos a Cancún, vacaciones, y cosas así, o sea. No, fue un choque de realidad muy fuerte. Al final tuve buenos conocimientos, aprendí las cosas que tenía que aprender, mejoré mucho en mi inglés y llegué a otra segunda internacional de geografía. Logré sobrevivir para una segunda internacional, pero esta vez ya a Alemania. Órale. Nos tocó ir a Alemania a representar a México otra vez. Ya esta Olimpiada ya fue de la Unión Geográfica Internacional. Justamente, de hecho la Olimpiada fue... O sea, yo salí de la prepa, yo salí en la prepa cuando ya sabía que iba a ir, y mi Olimpiada fue a las 2 semanas de entrar a la universidad. ¿Antes de entrar a la universidad? No, después. Ya había entrado una semana, Ya. otra semana de clases, y me fui 2 semanas a Alemania. Órale. Esa es otra historia también que está bien loca, porque pues, sí, o sea, porque también ahí fue donde enfrenté la primera vez el reto de emigrar. ¿No? Antes de irme a Alemania fue el reto de emigrar a vivir solo. Todavía no tenía 18 años cuando me mudé a Ciudad de México. Durante ese mismo proceso de la Olimpiada, pues estás a final de la prepa, ¿no? Tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar. Sí. Y la verdad es que yo estaba bien perdido, ni siquiera sabía que, a pesar de todo lo logro en geografía, que yo ya era experto en muchas cosas y eso, no estaba decidido aún de estudiar geografía. No, simplemente no estaba decidido. Porque no pensaba que iba a tener campo laboral, porque no... Muchas cosas, ¿no? Que ya pensado, vas a terminar de profesor siempre. Sí soy profesor, pero no porque sea geógrafo. Más bien por otros motivos. Y me doy cuenta en ese momento que quería irme ingeniero en minas. Estaba pensando en otras cosas. Pero me da risa que finalmente, ¿sabes? Le digo a mi papá, ¿sabes qué? No. A la goma, no me importa no tener dinero, le dije. Voy a estudiar lo que amo, ¿no? Que es la geografía. Me encantó la reacción de mi papá. Me dice, hasta que te das cuenta, pendejo. Así, hasta que te das cuenta, yo no entiendo por qué andabas sufriendo. Yo te iba a apoyar en lo que sea, pero hasta te vemos que esto camina la geografía, te has hecho cuantas cosas. ¿Por qué no te habías decidido? O sea, ¿qué te pasa, no? O sea, al final entro a la UNAM, que también entrar a la UNAM es otro reto. También. Sí, o sea, que fue la tercera calificación más alta de los que entraron a geografía. O sea, también, ahí también vengo a destacar. y entré a geografía y todo. Y descubro también que uno de mis profesores iba ya al viaje a Alemania, porque él era en ese momento el voto nacional de México ante la Unión Geográfica Internacional. O sea, cada país tiene como un delegado general, y ese profesor que me dio varias materias en la universidad era el voto, y nos encontramos allá. Órale. Fue raro encontrarte así, porque dices, esas personas van a esperar mucho de mí, ¿no? Sí. Y es complicado cuando las personas esperan mucho de ti y a veces o cometes errores o decepcionas o al final no haces lo que ellos quieran, sino decides por tu propia independencia o hacia otro camino o hacia otras cosas. Que no, ese profesor ya murió. Sin embargo, yo sé que el doctor Álvaro Sánchez Crispin ya falleció él, pero como que él quería que yo me enfocara más a la investigación, a quedarme en la universidad y eso. Y yo la verdad es que cuando veo todo lo que es en geografía y todo, y también que tan poca gente estudia geografía a nivel nacional, solamente 7 universidades tienen la carrera. Y estamos hablando que la generación más grande sale de la UNAM, y mi generación eran como 110, 120, que para la UNAM son bien poquitos. Entonces dices, si la mitad salen de la UNAM, son 120, estamos hablando que están, ahorita en el país están estudiando geografía 300 personas. Wow. Por generación.
300 personas en un país de 126 millones de habitantes. Dice, de hecho me pasa, ¿no? Que a veces voy en un Didi, voy en un Uber y no sé a dónde va a clases. No, voy a dar clases yo soy el profesor. No, ¿y de qué edad? Geografía. No, entonces ¿qué estudió? ¿Estudió la normal? No, soy geógrafo. Y se quedan con cara de... ¿Qué es eso? Uno, ¿qué es eso? Y dos, es la primera... Uno me preguntan ¿qué es eso? Otros, es la primera vez en la vida, en mis 30, 40, 50 años, que conozco a un geógrafo. Como tal, o sea, literal, licenciado en geografía, o sea, somos muy raros y al mismo tiempo muy necesarios en este país. En un país con tantas cosas, con tanta riqueza, con tanta diversidad, tantos climas. Tuve un compañero holandés que conocí en una Olimpiada Internacional de Geografía, que estaba pensando venir, nunca vino ya al final, pero estaba pensando en venir a intercambio a México. Ajá. Y es que dice, es que ¿sabes qué pasa? Que tú puedes estudiar tu país y no cansarte, tienes todo, todos los climas, todos los relieves, desiertos, selvas, montañas, glaciares, tienes todo para estudiar, todo. Y nosotros, pues todo plano y eso, tenemos que salir afuera para ver ciertas cosas. Y es una carrera muy poco estudiada, muy poco apreciada. Cuando me doy cuenta de toda esa realidad, por las Olimpiadas de Geografía, por conocer, y veo que también la gente de otros países, como si tienen muy presente y muy constante eso. Cuando fuimos a Alemania, pasamos por varias universidades. Todas las universidades tienen un departamento o una facultad de geografía. O sea, totalmente diferente a aquí. Completamente diferente. Y hasta con especialidades en cartografía y eso. Estamos hablando que en el país 7, 8 universidades en todo el país, todas públicas, ninguna privada, tienen la carrera. Y países con menor población. Con menor población, con menor cantidad de universidades, pero cuando vemos los porcentajes de universidades dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y es una ciencia que muy vieja, o sea, desde el principio y todo, que ni la misma universidad sabe dónde ubicarla. Porque hasta eso, hay una historia, hay un libro de la universidad que habla sobre la geografía en la Universidad Nacional de México, que habla sobre cómo estuvo la carrera a lo largo de la historia. De hecho, 2 rectores de la UNAM fueron geógrafos, pero estamos hablando que en el porfiriato, o sea, y en un momento la geografía estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Okay. Cuando deciden pasar la universidad a Ciudad Universitaria, el plan era meter geografía a la Facultad de Ciencias. Pero la Facultad de Ciencias, no, son muy sociales, no tienen que estar aquí, de vuelta a filosofía. Y los de filosofía, no, las nuevas visiones son más matemáticas y eso, váyanse a ciencias. Estuvo así en los 40, cambiándose de facultad. Hubo un año en el que estuve en la Facultad de Ingenierías, porque no querían ninguno, y al final Filosofía y Letras fue la que adopta geografía. De hecho, hay una frase muy común allá que dice, en Filosofía y Letras hay 13 carreras y la 14 es geografía. Durante muchos años estuvo en el tercer piso hasta el fondo. La biblioteca de geografía estaba separada de todas las bibliotecas. O sea, siempre fue una carrera, siempre ha sido una carrera. Estamos hablando que la UNAM durante mucho tiempo fue el único lugar donde podías estudiar geografía en todo el país. Entonces siempre fue una carrera muy, muy relegada, muy relegada. Ajá. Entonces dices, oye, estudias algo que pocos se avientan. Y como pocos se avientan, realmente meterte al mercado laboral hay de dos. Es muy difícil, pero cuando lo logras es bien pagado. ¿Cuál es el campo laboral? Uy, el campo laboral es enorme. Y ahí es donde se molesta la decisión del profesor que te comentaba. Porque yo no me dedico a la investigación científica universitaria, uh-huh, sino que yo me meto, dije, ¿sabes qué? Quiero hacer una geografía que se impacte directamente. Muchas veces la geografía en universidades se queda en el papel solamente, no se... Vaya, nadie lo lee más que colegas, entonces como que no. Entonces, o te metes al gobierno, trabajan en el gobierno, casi todos los departamentos de secretarías del gobierno tienen algo de geografía. Llámese, es el más importante INEGI, ¿no? O sea, desde el punto y ahora casi INEGI contrata a la mitad de todos los geógrafos que están disponibles, ¿no? Para sus censos, para los mapas, para un montón de cosas. Análisis de imagen satelital, etc.
los contratan normalmente otra secretaría ¿cómo se llama? De agricultura, medio ambiente, áreas naturales protegidas, Secretaría de Energía. Tengo compañeros que trabajan en Secretaría de Energía para los contratos petroleros, análisis de información así, de petroleros y ductos, cosas así. Otros se dedican al conservacionismo ambiental. Greenpeace, WWF, que ya tuve la fortuna de hacer un trabajo para ellos, para activismo. En mi caso, mi primer trabajo fue en el área petrolera. En el área petrolera me dedicaba a hacer inspección de imágenes satelitales para encontrar sitios contaminados. Hice un pequeño diseño metodológico para encontrar sitios. Encontré 115 sitios posiblemente contaminados. De esos 115, 105 fueron positivos. Tuve un error del 10%. Poquito menos del 10%. Y era ir a inspeccionar, sacar muestras, hacer entrevistas en campos petroleros, en El Golpe, en Tabasco, y en Sánchez Magallanes, en el límite de Tabasco y Veracruz. Ahí estaba en los campos petroleros, haciendo inspecciones. Domando gente a los 23 años. Ingenieros, arquitectos, gente mucho mayor que yo. Pero yo le decía, aquí me haces la exploración y aquí te quiero ver con tus muestras de suelo. Y los llevamos al laboratorio, aquí. En otro sitio, aquí. No, pero ¿por qué aquí? Porque aquí está. Ah, huele mucho aceite. Pues por eso, o sea, por eso queremos saber qué tan contaminado. Ya te diste cuenta que sí lo está, nada más hay que darle el número al gobierno. Eso era para la iniciativa privada, ese fue de mis primeros trabajos. Sino que mi primer trabajo en el área de la geografía, formalmente hablando. Yo me dediqué a trabajar principalmente a la iniciativa privada porque quería que se dieran cuenta, la iniciativa privada, de que la geografía tiene un valor incalculable. Tengo compañeros que trabajan en Walmart, pero no de empleados en la tienda, no. Son los que determinan dónde van a poner la próxima tienda. Son los que hacen el análisis de la ciudad. ¿Saben qué? Aquí sí va una tienda o aquí no. Tengo compañeros trabajando en Oxxo, decidiendo dónde van las tiendas. Oxxo tiene una regla. En las zonas urbanas, todos los Oxxos tienen que estar al menos 10 minutos caminando. Y te puedes dar cuenta. Camina un día por B. Carranza y date cuenta en cuánto tiempo tardas en encontrar al siguiente Oxxo. Entonces parte de tus colegas trabajan, pero para ver, cómo elegir en dónde va. Sí. Centros comerciales, tiendas, autoservicio, supermercados. Y está el nivel más extremo, que es lo que me dedico yo ahora, que es planear toda una ciudad o todo un municipio. Planeación urbana. Me dedico a hacer mapas de planeación urbana con mi actual jefe es italiano. Tengo la fortuna que con la universidad aprendí otro idioma, un tercer idioma. Okay. Yo parlo italiano, più bene. Tengo mi jefe es italiano. Y Andrea Favaro, un urbanista de la Universidad de Venecia. Vive aquí en México ya, lleva sus años en México. Y con él he hecho mapas y cartografía y he trabajado prácticamente en todo el país. Hicimos la planeación urbana de León, Guanajuato. Hicimos la planeación urbana de Temascalapa en el Estado de México. Ahorita estamos trabajando en 4 municipios de Hidalgo, cerca de Tulancingo y cerca de Pachuca. Hicimos el más difícil, Playa del Carmen, Quintana Roo, que todavía no nos han aprobado por todo el lío del Tren Maya, porque hay muchos intereses. Eso, o sea... Wow. Son áreas eso, prácticamente que hemos planeado, organizado. Decir, ¿sabes qué? Aquí vas a hacer esto, aquí vas a construir casas, aquí no. Aquí vamos a prohibir campos de golf, aquí sí. Wow. Son decisiones que impactan. Claro. Y es complicado, ¿no? O sea, es porque... Y eso precisamente es lo que quería, ¿no? Que mis decisiones, mi conocimiento estuviera impactando en la vida real de las personas. Claro. Que es una de las pocas metas que he logrado. Bueno, no muchas metas he logrado, pero de las pocas metas dentro de la geografía que he querido lograr, lo he logrado. Sin querer no sabes que al final completa las decisiones, no sabes quién las toma.
Eso es algo que es muy curioso. Tú no sabes jamás quién fue el que tomó la decisión. Si te preguntas, que hay un fraccionamiento nuevo, ¿quién dijo que podía haber un fraccionamiento nuevo aquí? Y detrás hay un joven de 30 años que hace los mapas, que hace el análisis con otro colega que tiene casi la misma edad, que dice, ¿sabes qué? Aquí sí puedes. Y los gobiernos dicen, ellos dicen que sí puedes. Entonces, jamás se ve quiénes son los que toman esas decisiones. Ajá, claro. O sea, es raro porque no te das cuenta, realmente no te cae el 20 cuando hasta que hables, que no te das cuenta que una decisión de un mapa bien o mal hecho, por mí, puede impactar la vida de miles o cientos de miles de personas. Una decisión técnica. Sí. Que te pueden agradecer o te pueden odiar, pero el problema es que la gente no sabe ni a quién agradecer ni a quién odiar. O sea, es increíble que a veces uno no es consciente de qué tanto poder tiene el conocimiento hasta que lo aplicas. Sí, exactamente. Es complicado, ¿no? Hasta que empiezas a trabajar con los sitios de contaminación, ayudando a la gente a que tenga lugares limpios, o en su caso decir, ¿sabes qué? Aquí no me construyas cosas grandes. Oye, y ahorita que tocaste lo del Tren Maya, eso también que es un tema actual. Tú lo has estudiado, has leído sobre eso, supongo. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? Mi opinión sobre el Tren Maya es que pones en balanza dos cosas. Uno, hasta cierto punto es un elemento más que puede beneficiar a la población. No necesariamente en transporte de personas, pero sí en transporte de mercancías que pueden salir más fácilmente de los estados, una mayor comunicación, etc. Pero los riesgos medioambientales también fuertes, conociendo que es un sistema kárstico, que de cuevas, mucha agua subterránea, mucha alteración, y le sumas que todavía quieres incrementar más el peso turístico, que puede no solamente causar una pérdida cultural, ya hemos visto con el caso de la gentrificación, todo eso, pero por otro lado el daño medioambiental, una presión sobre los recursos, etc. Entonces, la opinión que tengo es que no está mal que lo hayan hecho, pero no supieron hacerlo de manera correcta. No sé quién tomó la decisión. Nos estaban contando una vez que alguien hizo la inspección de imagen satelital y todo para poner los mapas. Yo no sé quién lo hizo, pero que pensaban que la sombra que se veía en la imagen era una sombra de una nube. Pero para que las imágenes sean publicadas requieres menos del 5% cubierto con nubes. Lo que no sabían es que era un cenote que nadie conocía. Y cuando van talando para hacer el tren, descubren que ahí está el cenote abierto. Entonces, ¿saben qué? Aquí no, vamos a regresarnos, hay que talar por otro lado. Porque aquí no, aquí es un cenote, se nos va a caer el puente. O sea, no fue hecho, las premuras no les dio mucho tiempo para tomar correctas decisiones. Entonces sí, ahí sí está impactando de forma negativa el ecosistema. Sí. O sea, ecosistémicamente hablando, sí está haciendo mucho daño. Hay muchas afectaciones que no conocemos, hay muchos impactos indirectos que no estamos conscientes, que no nos queda claro a veces qué puede hacer. O sea, realmente, por ejemplo, las aguas subterráneas no se han estudiado lo suficiente. No se sabe realmente que no se ha terminado de descubrir todas las cuevas y toda la red subterránea de agua de la península de Yucatán. No se ha terminado de inspeccionar. No sabemos qué tantas especies endémicas hay ahí. Inclusive que tal vez eran endémicas y que por culpa del tren pudieron haber desaparecido por completo. O sea, voy a eso, o sea, es algo que no sabemos que pudo haber pasado. Sí. Y queda ya en el campo de lo hubiera. Entonces sí, es un tema un poco peliagudo. Sí, está complicado. Es complicado y sobre todo cuando tienes todo el conocimiento en la mano literal, porque te dedicas a estudiar eso y a tomar esas decisiones. Cuando lo ves ya con esos ojos, ya no lo puedes... Ay, sí, va a ayudar a la gente, sí, viva López Obrador. No lo puedes ver ya así. No se puede, ya es imposible. Entonces sí, o sea, todas esas decisiones, todo mi trabajo y eso me ha llevado a trabajar por todo el país.
De hecho, eso es lo que me hace traer aquí a Saltillo. Durante la universidad y todo entro a algo llamado el Barco Mundial de la Juventud, que casi logro ir, no logré ir al final por unos motivos. También estaba ya en mi último año de la universidad, estaba más pensando en la tesis, y a pesar de que me metí y pensé que podía, no, pues no se logró. Conocí a alguien, José Ruiz, actualmente es como el encargado técnico del Consejo de Planeación Estratégica a Largo Plazo de la región sureste del estado de Coahuila y Zaragoza, COPERES, en corto. Y él me trae aquí como el jefe del área de Geografía y Estadística a estudiar aquí Saltillo, vaya, a hacer mapas, cartografía de Saltillo. Con ellos hice un total de 11 publicaciones, con mapas completamente míos. Todos los mapas son míos, la redacción es mía. Salgo en los créditos, pero realmente a veces siento que no me dieron el crédito suficiente, pero estaba trabajando para un consejo, no importa. Pero bueno, ahí es donde me enfrento también otra vez a la discriminación, que es otra de las cosas que también he vivido. Porque llego al norte, jamás había trabajado en el norte, siempre trabajé centro-sur del país. Uh-huh. Pero ya llegando al norte te das cuenta que tienen una visión de las personas del sur muy... Vaya, tienen la idea de que le venimos a robar los trabajos, uno. Cuando, a ver, venirte a robar el trabajo, te recuerdo cuántos geógrafos somos en el país. O sea, ¿tienes aquí en la Autónoma de Coahuila, tienes la carrera de geografía? No. ¿Quién te va a venir el trabajo? Obviamente hacerlo alguien de fuera, porque aquí sí, las ingenierías y todo lo que quieras, pero ¿quién te va a venir a hacer la chamba? Realmente no hay gente con ese nivel de conocimiento, técnica, cartografía y todo eso. ¿No te lo van a venir a hacer? No, simplemente no. Uh-huh. Entonces llego, tengo como publicaciones, hice los modelados de inundaciones de la ciudad de Saltillo. Prácticamente sabemos dónde se va a inundar, dónde no, dependiendo de la cantidad de lluvia, todo eso. Uh-huh. Estudios de sísmica, estudios climáticos, estudios... hice un atlas de los municipios de la región sureste del estado de Coahuila, con aspectos ambientales y todo eso. Hicimos un análisis de la ciudad metropolitana, del área zona metropolitana de Saltillo, por los datos más recientes de 2020. Hice una adaptación al índice de desarrollo humano, al índice de ciudades prósperas para toda la región sureste. Hice un estudio económico para la región carbonífera. Y están públicos, pueden acceder a la página web en Imaginemos CS, en la sección de publicaciones, ahí están todas. Ok. Y están todos mis mapas. Con ellos fácil hice unos casi 700, 800 mapas. Wow. Oye, ¿y cómo está, hablando ahora de la planificación de esta ciudad, que estamos actualmente, que es Saltillo, cómo está planificada? O sea, ¿tiene una buena planificación? Pues hasta cierto punto sí, realmente sí han buscado que exista una buena planificación, pero hay que tener mucho cuidado por dos retos. El primero es el cambio climático. Todo lo que hemos vivido de cambio climático, el crecimiento urbano, si no cuidamos los pocos árboles que nos quedan, todo eso puede llevar a consecuencias muy, muy fuertes en el aspecto de la ciudad. Y la otra es el agua. El agua, por suerte, no nos ha pasado como a Monterrey, pero estamos al borde del colapso. La planificación, sobre todo hacia la zona industrial, ha sido el problema. Porque el agua se la llevan las industrias, más que nosotros, las industrias. Entonces, yo creo que eso durante muchos años ha sido descuidado. Y ya cuando estamos a punto de ver las consecuencias, más por el vecino de al lado, de Monterrey, que ya ven las consecuencias, como que han sabido tomar decisiones un poquito adecuadas. No he podido yo trabajar directamente en la planeación de Saltillo. No es algo que haya tenido yo la fortuna, pero sí he visto sus planes y no pintan mal. Solamente hay que saber contener esos dos factores que tenemos como ahí en el aire. Wow. Sí. O sea, sí, esto es como pues una advertencia, ¿no? Sí, es una advertencia. Y sí, la puedo dar con la cintura en la mano en la cintura. Es una advertencia ya de una vez. O sea, Saltillo se puede quedar sin agua en los próximos 10 años. Wow, qué impresionante. Pero todo depende de que cuidemos la industria, el crecimiento industrial. Que sepamos hacia cómo crecer la industria. Si queremos seguir desarrollando industrialmente, hacia qué industrias. Y sobre todo, la verdad, no es por nada que el plan de que vende Tesla es
algo que si tampoco sabemos medirlo bien y nada más porque es extranjero le damos todo, las consecuencias también serán muy graves. Y eso ya es visión personal, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Wow. Sí, no, y eso te lo da el conocimiento geográfico. Entonces digo, yo tengo de esas dos metas dentro de la geografía. La primera, la que ya estoy haciendo, que mi conocimiento esté generando un impacto en la sociedad. Yo creo que ya lo estoy logrando. Y la segunda es lo que me llevó a ser profesor. Okay. Que es difundir que la geografía es una ciencia valiosa. No puedo hablar de difundir la geografía si no tenemos eso de... Si alguien no te comparte de primera mano, esto es lo que hace la geografía. Sí. A mis alumnos yo les muestro mis mapas como ejemplos de lo que es un mapa. Ya después que termino la presentación, casi la primera clase siempre es como la introducción a la geografía y todo eso. Todas las fotografías de la presentación son mías y todos los mapas son míos. O sea, toda la presentación es 100% original. Y ya al final siempre de la clase siempre les digo, y lo que acaban de ver, todos esos donde yo he estado. Ya se quedan así como de... ¿Es en serio? ¿Es en serio que he estado en esos lugares? ¿Es en serio que esos mapas los hace usted? Y ya como que a partir de ahí se empiezan a interesar, ¿no? Y me lo reconocen mis alumnos. Profe, su clase es una de las más pesadas que tenemos. Nunca creí que la geografía fuese tan pesada. Y yo sí, es pesada. Pero aprendemos mucho, profe, y me encanta aprender. La satisfacción, ¿no? Y eso es una, ¿no? Que me lleva a ser profesor. Y la otra es el senderismo. Que el senderismo también yo lo veo como una manera, no solamente también de ejercicio, de todo eso, sino como algo en donde yo también puedo compartir conocimiento. Mira este paisaje, ¿qué te dice el paisaje? Ve esta montaña, ¿qué te dice esta montaña? No es como que, ay, es muy bonita y eso, sí, está bien, estás disfrutando ¿cómo se llama? Se llama el servicio ecológico de el paisaje, Ajá. de la belleza. Está bien, pero esta montaña es agua, esta montaña es cemento, esta montaña es suelo, esta montaña es vida, esta montaña es lo que hace que no tengamos huracanes fuertes. Que todo se quede en Monterrey y no aquí. Yo siempre algo que he dicho siempre es que Saltillo es una ciudad aburrida meteorológicamente hablando. No llueve fuerte, rara vez inunda, no tiembla, los huracanes no pegan, no cae nieve, pero se hace frío. No ocurren cosas, ¿no? Claro, a la larga después sí tenemos aquí así, eso también es malo, ¿no? Pero no ocurren muchas cosas como en otros lugares. Entonces, sí, y esto es como que también en el senderismo, algo de las ventajas, pues vas subiendo montañas y eso. Yo les explico eso, ¿no? Cómo fluye el agua en la ciudad, Saltillo está en medio de dos zonas bioclimáticas, que quiere decir que tenemos una diversidad de especies enormes, que tenemos el desierto por un lado y los bosques por otro, que el Valle de Saltillo tiene uno de los suelos más fértiles de todo el mundo, o sea, ni siquiera de esos que son chernozems, que son suelos de origen negro, de origen de bosque, que tienen excelente abono, que eso nos llevó a una tradición en un pasado por algo tenemos las harineras, ¿no? Que es la producción de harina y de trigo y de pasta, sí, que están aquí, es porque el suelo de aquí era muy bueno para el trigo, extremadamente bueno. Y las condiciones climáticas también. Y para cualquier árbol. Y para, pues, los árboles que estén adaptados a la altura y al clima de aquí son perfectos. O sea, la gente... Creo que eso tampoco es consciente la gente. No está consciente de que aquí es bueno para peras, manzanas y granadas. No, pues sí lo vemos, por ejemplo, hacia San Antonio de las Alazanas. Sí, claro. Y eso que sí hay producción de eso, pero pues, Saltillo tiene lo suyo. También al sur que tenemos los pequeños viñedos, ¿no? Que tenemos de San Juan de la Vaquería y todos esos. Pues es por algo. Y la gente no está consciente del potencial agrícola que tiene la ciudad también. Entonces, eso es lo que busco que vean cuando van conmigo en el senderismo. Que empiecen a observar más allá de, sí, la montañita, qué bonita, ¿no? Ay, mi selfie aquí. No, date cuenta que de esto vienen muchas cosas. Y si no lo cuidamos... Y ese es mi segundo meta en la geografía. Poder hacerle llegar a las personas el conocimiento.
Claro. que vean que es útil. Sí, y que seamos más conscientes, yo creo. Sí, es muy importante. Una conciencia mental que a veces no tenemos, ¿no? Es complicado. No, falta muchísima conciencia ambiental. Yo creo que en todo el país. Sí, es un problema de todo el país. O sea, es un problema que, si bien México durante mucho tiempo tuvo leyes innovadoras, la ley GEPA, que fue la ley general de protección al ambiente, que salió a finales de los 80, fue una ley muy progresista en su momento. Pero nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces, uno de los graves problemas que tiene nuestro país, por ejemplo, es... Se han declarado muchas áreas naturales protegidas últimamente, lo cual está bien, pero se le ha recortado el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y se le ha recortado el personal. Tenemos más área y tenemos poca gente, realmente. Y para colmo de males también tenemos poca gente que se dedique a estudiarlas y que se dedique a entenderlas, a conservarlas, a cuidarlas, a explicarles a la gente por qué es importante la conservación. Ya pasó que bajaron de nivel de protección, por ejemplo, el Nevado de Toluca, que pasó de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna. Y eso trae sus implicaciones, porque un parque nacional es una protección total, no puedes hacer nada ahí. Queda el ambiente intacto. En cambio, en un área de protección de flora y fauna puedes hacer ciertas actividades, puedes talar. Entonces, todo eso, no estamos muy conscientes de eso. Claro. Y pues lo vemos igual con el Tren Maya y lo vemos con un montón de proyectos que dices, ¿no? Sí. Nos pasó cuando estábamos haciendo la planeación de Temascalapa, en el Estado de México. Ese municipio está a 10 kilómetros del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Okay. Y del Felipe Ángeles. Y estaban amenazando que iban a volar un cerro completamente de ese municipio. Y ahí nos vemos nosotros tomando decisiones, abogando porque no lo vuelen. Porque alterará el agua, es un cerro con valor cultural, es un cerro, un montón de cosas. Por suerte no lo han hecho. Pero puedo sentirme orgulloso de que fui de los que dijo que no y que sí se escuchó mi voz, ¿no? Entonces son muchas cosas. O sea, realmente es increíble hasta dónde puede llegar el conocimiento geográfico en esas cosas. Es un conocimiento muy valioso que poca gente sabe apreciar. Claro que sí. Exactamente. Sí, entonces pues todo eso me llevó al senderismo, que esa es otra cosa igual que hago. Sí, es lo que mencioné al principio. Y luego, bueno, también parte del senderismo que me comentabas también es que lo hiciste de una forma también, por así decirlo, para las personas LGBTQ+. LGBTQ+, sí. Ahí, ¿cómo fue esa? Y esa es otra historia. Como te dije también, que he vivido la discriminación de muchas maneras. Yo soy parte de la comunidad LGBTQ+, soy homosexual. Y en la Ciudad de México me descubrí homosexual y todo eso. Fue un proceso igual de aceptación personal, un proceso difícil porque pues también uno llegando del sur del país tienes tus preconcepciones, y también la gente del sur es muy cerrada ante esos temas. Fue un proceso difícil, pero ya superado. Y eso me lleva aquí a cuando empiezo en el senderismo aquí en Saltillo. Yo ya había practicado senderismo hace muchos años en varias partes del país por lo mismo de la geografía, porque a veces necesito estar en campo, estar caminando por horas, viendo cosas, tomando muestras, etc. Entonces, en parte, es una actividad que desarrollé por mi carrera. Uh-huh. Pero llego aquí a Saltillo y llego 6 meses antes de la pandemia. Entonces, cuando llego a las 6 meses, empiezo como con un cuadro de depresión ligera. Pues, es muy difícil. Pues primero tu familia, 1600 kilómetros, tú solo en esta ciudad que casi no conoces mucha gente. Y con todo ese proceso de la pandemia tengo un proceso de depresión. Y estando con mi terapeuta, en uno de esos, le dije, no, tengo que hacer algo que me reanime, que me guste, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? El senderismo. Mi terapeuta me pasa unos contactos de gente que practica senderismo. No me contestan. Entonces al final fue como de, ¿sabes qué? Voy a buscarlo por mi propia cuenta por otro lado. Encontré un grupo, Senderismo Maravillas, que en ese momento liderado por Gastón González, que está ahorita en Estados Unidos, pero una persona igual digna de admirar. Si debes entrevistarlo adelante también, sería una persona muy interesante para aquí. Y empiezo en el senderismo, eso fue en 2022 con ese grupo. Y rápido, como tengo la maña de siempre explicar las cosas que veo, lo explico siempre.
En la ruta empecé a explicar, estaba en Cañón de San Lorenzo. Sí. Y empecé a explicar sobre el agua y sobre la sombra orográfica y varios conceptos de geografía que vemos directamente en la montaña. Y le llamó la atención a Gastón. Y rápido me jala como líder. Se da cuenta que tengo capacidades, habilidades de liderazgo, etc. Y me convierto en el primer líder de la comunidad LGBT de ese grupo. No tenían otro líder de la comunidad. Entonces me empiezo a desarrollar como líder, empiezo a hacer mis rutas, a planearlas, a envolver a más gente en el senderismo y sobre todo con ese sello personal de darle ese giro de conocimiento en la ruta, ¿no? Explicarle a la gente. Uh-huh. Y otra cosa también que me les llamó la atención es que mi conocimiento, soy bueno haciendo pronósticos del tiempo. Tengo pago como 500 pesos al año por información meteorológica de buena parte del país, de 5 modelos de meteorológicos diferentes, que yo hago mis cálculos y todo eso, y les doy los pronósticos para las rutas a los otros líderes. Wow. Y nunca he fallado. O sea, ellos saben que soy más certero que Google, más certero que lo que dice la tele, etc. Claro, no es algo que puedo hacer todos los días y no es fácil. Pero trato de hacerlo cada vez que me lo piden, lo hago. O sea, saco los cálculos, saco mis promedios, veo lluvia, veo viento, presión atmosférica, diferencia con altitud, todos esos elementos para dar un pronóstico del tiempo. Entonces, a partir de ahí, ellos saben que soy el chico del clima. Saben que por cierto, clima está mal, es tiempo, pero me dicen chico del clima, ni modo. Y de ahí también con las rutas, ¿no? Entonces, a partir de eso... empiezo pues, a llamar la atención. En ese momento también un amigo que tengo, Gustavo se llama, estaba como en un cuadro también como que medio depresivo. Había terminado con su pareja, había pasado por un momento muy difícil y me decía, ¿sabes qué? Es que no quiero terminar solo hoy. No, me siento mal. Ven conmigo al cerro. ¿Cómo? No, ven conmigo al cerro. Sale un momento. Ven. Subimos Cerro del Pueblo casi todos los sábados. Y vente conmigo, una subida al Cerro del Pueblo. Vamos. Y ya fue como que su primer contacto con el senderismo y todo. Y vaya, le gustó mucho. Ya fue a partir de ahí que con él, con Gustavo y conmigo, el Gustavo empezó a interesarse más en el senderismo. Se da cuenta que existe un grupo de senderismo, se llama Senderismo LGBT Nuevo León, que tiene un grupo especial para la comunidad LGBT. Y dije, no, pues me dice, oye, podríamos armar un grupo. Aquí en Saltillo también hay mucha comunidad, la comunidad LGBT. Siempre ha sido un estado pionero en la comunidad LGBT, el segundo estado, después de la Ciudad de México, en aprobar el matrimonio gay, sí. Y todo, un montón de cosas, ¿no? Pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que armarlo. Y fue de, pues vamos de una vez. Fuimos con unas rutas con ellos, los de senderismo LGBT de Nuevo León. Logramos coordinarlo, le doy la idea al grupo de Maravillas, con Gastón, con todos los líderes. Les encanta y empezamos. Eso fue hace un año. Fue a mediados de marzo. Y desde entonces, y lo que buscamos con el grupo es crear un espacio seguro para la comunidad LGBT, ¿no? Un espacio en donde pueda desarrollar otras habilidades, otros conocimientos, hacer cosas que normalmente no harían, y sobre todo un espacio seguro para todas las personas de la comunidad, para que se puedan desarrollar, expresarse dentro de sus, ¿cómo se llama? Expresarse dentro de su identidad, ¿no? Que sea un espacio seguro para la expresión de su identidad, en donde nadie los va a juzgar. Y sobre todo que sea un espacio que no implique otros elementos que son muy comunes en la comunidad LGBT y que a veces son muy dañinos, ¿no? Dentro de la comunidad hay mucho problema de drogadicción, por ejemplo, hacia drogas pesadas, cristal y cosas así. Sí. También hay aspectos, por ejemplo, de alcoholismo, hay aspectos en donde existe, a veces existen violaciones, discriminación, que suelen hacer más complicada la vida a las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Uh-huh. Y vemos el senderismo como un espacio seguro en la naturaleza, una apropiación de un espacio que buscamos visibilidad, que buscamos generar
que decirle a la gente, aquí estamos, ¿no? Y nosotros también podemos hacer senderismo. ¿Por qué no? Uh-huh. Entonces todo eso hace que, que el grupo crezca poco a poco. Ahorita somos como 70, 80 personas dentro del grupo de WhatsApp que tenemos de Senderismo Maravillosos. Y frecuentemente pues, organizamos rutas todos los fines de semana. También, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo Gay del año pasado, aquí en Saltillo, salimos a divulgar más sobre lo que hacemos, ¿no? Como colectivo. Que buscamos crear esos espacios seguros que se llamen más la atención a las personas, de que haya actividades para todos, para todas, para todes, de cualquier tipo de cosas que pueden ser muy diferentes, que jamás dije, yo jamás pensé que podía hacer senderismo, ¿no? Sí. Y sobre todo también que el senderismo hace que sea algo muy de equipo, ¿no? O sea, si vas, no, una cosa es salir solo y lo disfrutas solo, no hay ningún problema, pero a veces si vas acompañado tienes menos riesgo de perderte, si hay un accidente tienes quien te ayude, claro. etcétera. Y vas generando un espacio de confianza, ¿no? Hasta un espacio de intimidad en donde puedes platicar de muchas cosas. Entonces el senderismo y mezclado con todo ese aspecto, estas necesidades que tiene la comunidad LGBT, uh-huh, hace que sea una buena vía para crear una visibilización, un activismo y que sepan que la comunidad LGBT está aquí, ¿no? Claro. Sí, o sea, realmente es... Y ha sido un año y esperemos que en este año que estamos iniciando ya de nuevo, ya con el grupo crezca más, nos desarrollemos más y así. Y sí hemos visto muchas personas que se han cambiado, han bajado de peso, que han encontrado inclusive pareja dentro del grupo, y es bonito ver que causamos un impacto en las personas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del activismo, ¿no? Que como activista uno tiene que generar ese impacto en las personas. Si no los generas, no estás activando nada, ¿no? Y es un impacto totalmente sano, un espacio sano. Sí, es un espacio completamente sano. Estamos buscando que sea un espacio sano, sin prejuicios, pero al mismo tiempo en el que las personas se puedan desarrollar de muchas maneras, ¿no? Entonces, a veces uno de los grandes problemas que tiene la comunidad LGBT es que la sociedad los ve como viciosos, como que es que de antro y alcohol y drogas y degenere, y esa imagen la tenemos muy estigmatizada hacia nosotros dentro de la comunidad LGBT. No es fácil hacerle creer a las personas que podemos ser personas de bien, que claro, no queremos afectar a otros, que no buscamos, por ejemplo, porque pues a veces nos llegan a tachar de pedófilos o cosas así, entonces no queremos eso. Pues no, o sea, es que es como en todos, o sea, así como hay heterosexuales buenos, también hay malos, así como hay cristianos buenos, hay cristianos malos. O sea, yo siento que es lo mismo, ¿no? O sea, dentro de la comunidad hay gente buena y pues también hay gente mala también. Sí, el problema es que siempre han salido más, como en todo, siempre sale más a brillar la gente mala. Claro. Y de por sí, una sociedad que tiene sus tabús, que tiene sus fobias y sus ¿cómo se llama? Y sus limitaciones en sus maneras de pensar, que hace que esas personas malas las resalten más. Entonces, al final, crear esos espacios en donde ven que aquí somos personas buenas, personas sanas, personas que buscan un beneficio a la sociedad, etcétera. A veces salimos a limpiar los cerros, hacemos limpieza, cosas así, o sea, buscamos generar un impacto para el senderista, etcétera. A veces no lo ven, pero si nadie lo hace, ¿cómo van a hacer que nos vean bien, no? Entonces yo creo que ahí entra el activismo. Y ahí es donde al menos el grupo hemos buscado, todos los que estamos ahí en el grupo, que así sea. Claro. Sí, y estás generando todo ese impacto, ¿no? Claro. Pero pues también no es fácil, ¿no? Como miembro de la comunidad LGBT, adueñarse de un deporte, porque es un deporte que a veces puede ser visto muy rudo o muy, es que estás en el campo, es esto, cuando a veces te ven como muy delicado eso. Me pasó al principio cuando en mis primeras rutas de líder, que yo tengo un pequeño dije con la bandera de la comunidad. Lo vio una señora que venía con su niña. No, yo no quiero que me vengan a adoctrinar a mi niño con la ideología de género y todo eso. Y se fue. Y yo
pues qué bueno que se fue, ¿no? Lástima, se perdió el conocimiento geográfico, se perdió el conocimiento de lo que realmente vengo a enseñar, que es el agua en Saltillo, o que entiendan las montañas. Yo no vengo a hablar ni de mis órganos sexuales, ni de lo que hago en la cama. No, porque estoy en el sendero, estoy dando de medidas de seguridad, estoy cuidándolos a ustedes, estoy explicando que esta roca se formó de tal manera, estoy explicando que miren la ciudad, acá hay 1 millón de habitantes, dense cuenta, vean, observen. Yo no vengo a hablar de eso. Pero bueno, que Dios la guarde a la señora y no la saque. No, Saludos, señora. Saludos, señora. No sé, ni sé su nombre, pero saludos. ¿No? Se lo perdió. No, qué bueno, se lo perdió. Ni modo. Así es. Pero eso es lo importante de esto como activismo, ¿no? Que estás creando todos esos nuevos espacios, estás desarrollando a las personas y de que el conocimiento puede venir de cualquier lado, ¿no? Uno nunca sabe quién te puede enseñar cosas en la vida. Exactamente. Wow. Sí. Pues qué impresionante todas las cosas que haces, que has hecho. Wow. Muchas felicidades. Yo te felicito mucho por, como lo mencionas, o sea, calculamos muy poquitos geógrafos en México y pues tener la dicha yo de tenerte aquí, pues la verdad es que es muy valioso. Como te comentaba, pues yo sí soy de las personas que no odiaba la geografía como tal. La verdad es que sí, también me gusta bastante. También yo de repente también investigo mucho que el clima y cosas así, la verdad también. Igual así hubo un tiempo también así de que investigaba tanto así el clima y todo eso. O sea, me ponía, pues bueno, con las herramientas que tengo, ¿verdad? Pero sí estaba muy enterado y siempre me preguntaban a mí también igual de que, ya, ¿sabes si va a ser frío mañana? Porque siempre les contaba, siempre era como la señora del clima de que, sí, va a llover. No, sí, y fíjate que eso pasa curioso porque hace cierto punto mi papá también fue de los que siempre, date cuenta de que mañana va a llover, o usa ropa, o cuídate de esto y así. Y yo tengo mi termómetro en mi casa, o sea, yo también en mi casa, tengo un termómetro de fuera y uno adentro y siempre checo mi clima y eso. Vivo con mi pareja y llevo 2 años viviendo con mi pareja juntos. Y me he dado cuenta también que se ha acostumbrado a eso también precisamente. Lo escucho después decir a Alexa, el clima de hoy. y ya checa la temperatura y ya veo que si elige suéter o no. A veces es curioso, ¿no? Porque no te das cuenta que el conocimiento geográfico lo vives todos los días. Claro. ¿No? Entonces, sí, está presente en nuestra vida diaria. Sí. O sea, no, es impresionante todo. Sí. Bueno, no, pues nuevamente muchas felicidades por todo lo que haces, todo lo que has contribuido. La verdad es que sí, son cosas muy positivas en el activismo que haces, en tu profesión. Qué padre para la gente, los alumnos que tienes, que deberían de valorar mucho este conocimiento que pues muchas veces no tienen, como te dijo aquel aquel taxista que te dijo, wow, un geógrafo como tal. O sea, pues no cualquiera lo tiene como maestro. No, sí, y fíjate que ahorita me acordé de un caso que me pasó de una alumna que tengo y que me dice, no, es que me agrada su clase y eso. Pero ¿sabe qué pasa? Que le platiqué que está platicando senderista, está en el grupo Maravillas, y yo decía, mis papás han estado en ruta con usted. Y yo de, ¿cómo? O sea, ¿conocían a tus papás? Sí, y les explicó cosas del paisaje y eso. Y ya cuando me contaron que conocieron en el senderismo al profesor Benjamín, que le da clases a su hija, se quedaron así como de, qué buen profesor tienes. Nos enseñó a nosotros como padres. Nos enseñó a nosotros cosas, que es lo que tú ves en clases. Y dice, valora a ese profesor. Y ella me lo dice con una honestidad que dices, estoy haciendo bien las cosas. Claro. Como tu podcast, estoy siendo imparable. Exactamente. Es increíble, ¿no? Y dices, qué bonito. No, qué bueno, qué bueno. Ya para concluir esta plática, faltarían horas y horas para platicar, ¿no? A mí también me encanta mucho todo eso que habla sobre las planificaciones y los ecosistemas y todo eso. Pero bueno, yo te pediría, siempre les pido a todas las personas, pues los invito pues que sean imparables, obviamente, que hagan lo que hagan. Aquí pues se invita de todo tipo de personas, profesiones, o hasta gente que no tiene profesión, pero que está haciendo algo. O sea, no se está quedando estancado de que, ay, no, pues no tengo el título, pues voy a trabajar ahí como todo el mundo, de cualquier cosa. No, que sale adelante, que busque, no, pues hago esto, hago lo otro. Entonces, aquí todos son invitados, o sea, de todo tipo. Y siempre les pido un consejo, ¿qué consejo de vida tú le darías a la gente que nos ve
para que siga adelante y no pare en lo que está haciendo? Un consejo. Daría 2. Primero, que te valga el que dirán. Si algo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida es eso, que me ha valido el que dirán todo el momento. Porque lo veo, ¿no? Geografía me han dicho muchos. Geografía, no te mueres de hambre. O nada más das clases. Y yo no sabes lo que hago. Puedo decidir cosas de tu vida y ni te das cuenta que yo fui el que las decidí. O sea, cosas así, ¿no? O sea, primero que te valga. O sea, que te valga realmente, que te quites eso, que te valga. Y la 2, si vas a hacer las cosas y si tienes pasión por ellas, hazlas. No hagas algo que no sientas pasión por hacerla. Estoy hablando que la geografía me ha acompañado desde que tengo 7 años. Cuando mis primeros trabajos me decían así como que tú no tienes experiencia, espérate. Espérate que yo soy de los que tienen 20 años con 15 de experiencia. O sea, ves el meme que sale a veces, sí. Los memes de eso. Lo siento, pero yo soy el meme. O sea, yo tengo toda esa experiencia porque me ha apasionado el mundo y la geografía desde que tengo memoria. Claro. Entonces, si hay algo que te apasiona desde el principio, vive por tu pasión. Decídete por tu pasión. ¿Vas a perder personas en el camino? Sí. ¿Vas a llorar? ¿Vas a sangrar? ¿Te vas a sentir solo? Sí. Pero recuerda que tu pasión es contagiosa. Parece que no, pero es contagiosa. Y terminas inspirando a personas que jamás creíste que podías inspirar. Así es. Entonces, pues eso. Excelente. No, pues, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por haber invitarme. Venido. No, muchísimas gracias a ti. No, gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que vieron o verán este episodio. Pues aquí hay mucho conocimiento, muchas cosas que pueden, si le ponen atención, pues pueden aprender. Y pues bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden encontrar? No, pues pueden, mis redes sociales están privadas por muchos motivos, pero pueden encontrar a Senderismo Maravillas, que es el grupo en el que estoy, a Senderismo Maravilloses. Si eres parte de la comunidad LGBT y quieres hacer senderismo en Saltillo, Senderismo Maravilloses. Y si no eres parte de la comunidad, pero también te animas al senderismo, Senderismo Maravillas. Y bueno, en algún lugar nos vamos a encontrar, ¿no? Sin problema. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta este final. No olviden comentar, compartir, darle like en donde quiera que lo estés viendo, en cualquier plataforma. Estamos, ya sabes, en YouTube, Facebook, TikTok y pues en Spotify. Entonces, pues denle like, compartan para seguir generando más contenido, invitar a más gente y tener estas charlas muy interesantes que les van a agradar bastante. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y recuerden, no dejen de ser imparables. Nos vemos en la próxima.